Ok, vamos a dar inicio. Los saludo con mucho gusto. Estamos en la semana 2 del módulo 10. Esta semana consta del 18 de enero al 24 de enero de este año 2021. Eh, Están ustedes en el bloque C y pertenecen al grupo 31. Veremos en esta semana la unidad 2, el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Vamos a dar lectura primeramente al orden del día mientras se incorporan más compañeros. Eh, Primeramente vamos a dar lectura a los aprendizajes esperados, a las generalidades de las actividades a realizar en la semana, los temas a emplear en las actividades integradoras, también las vamos a ver, la explicación de la actividad integradora 3, la explicación de la actividad integradora 4 y finalmente el espacio para que compartan sus dudas o algún comentario. Los aprendizajes esperados en esta semana, es decir, lo que van a ustedes a realizar o a lograr al final de la semana con sus actividades integradoras, la resolución de los cuestionarios, la participación en el foro, es el análisis de las causas, el desarrollo y las consecuencias en esta ocasión de la Segunda Guerra Mundial y el papel desempeñado por países de África, América y Asia en ese conflicto bélico. En la semana anterior vimos dos eventos importantes, como es la Segunda Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial. Finalizamos con eso por lo pronto e iniciamos con lo que es la Segunda Guerra Mundial. También deberán reconocer la violencia que se derivó de estos conflictos, los desplazados, los refugiados del movimiento bélico, el genocidio judío. De esta manera podrán comprenderse lo que favoreció al proceso de la construcción de la paz que realizaron las organizaciones internacionales. También se deberá comprender cómo es que surgió el mundo bipolar, sus zonas de influencia, y de esta manera se podrá explicar las diferencias entre la realidad social y económica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Conocerán también el proceso que se llevó a cabo sobre la descolonización en Asia y África y la transformación económica después de la Segunda Guerra Mundial. Si recuerdan, en su infografía colocaron los países que fueron imperialistas con sus respectivas colonias. Bueno, pues después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, sucede la descolonización por la libertad, la independencia de estos países que pues eran colonias de los países imperialistas. También deberán describir el proceso de desintegración de la Unión Soviética y las consecuencias que se vieron para el mundo, tales como la caída del muro de Berlín y el proceso de globalización hacia un mundo unipolar. De igual forma van a identificar las principales características de las dictaduras militares, tanto en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, los autoritarismos, las características de las revoluciones y movilizaciones sociales transcurridas en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. El propósito de la unidad es que reconozcan las condiciones, causas y consecuencias de los conflictos armados internacionales transcurridos en el siglo XX que propiciaron la conformación del orden geopolítico mundial contemporáneo. Este es el propósito, el cual fundamenta el objetivo de estos temas, el que se integre, el que se conozca la historia, el que se conozca todos los eventos que han sucedido, que han marcado parte de lo que ahora estamos viviendo, tanto en el ámbito económico, político y cultural. Las actividades que van a realizar en esta semana 2, de igual forma, son dos actividades integradoras. La actividad integradora 3, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. La actividad integradora 4, Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Dos cuestionarios que son las actividades formativas, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría.
y la actividad formativa 4, que son los cambios de Asia, África y Latinoamérica. Vamos a ver con detenimiento las actividades integradoras. Mientras tanto, les diré que en la resolución de sus cuestionarios verifiquen, por favor, al final, una vez que terminaron de responder sus preguntas, de dar clic en enviar todo y terminar para que sus respuestas se guarden. Es importante también participar en el foro de Aprendiendo en Línea, que aunque no es evaluable, se cuenta su participación para evaluar al final del módulo en participación individual. Se van sumando todas las veces que van ustedes participando en este foro, bien sea que realicen una aportación sobre la publicación de sus dudas, comentarios, sugerencias sobre los temas vistos, sobre las actividades, o que revisen los comentarios de sus compañeros y les respondan, ¿sí? O bien, si conocen la información sobre lo que solicita alguien, que la compartan. O si no, también se presentan preguntas detonadoras para que vayan reforzando también el pensamiento crítico y puedan realizar respectivas conclusiones, ya sean en estas actividades o en las que siguen, porque en la que sigue va a ser un ensayo, y vayan ampliando sus conocimientos y les sea más fácil al momento de escribir. Por ejemplo, qué motivaba los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial, si consideran ustedes que las razones que tuvieron los líderes para iniciar esa Segunda Guerra Mundial eran válidas, por qué lo piensan así, piensan que el Holocausto, que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud, ustedes qué creen, ha existido, cuál, y si en la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX. Para poder resolver o para poder dar respuestas a estas preguntas, también es necesario que se conozca la información que se les está proporcionando en la plataforma. Los recursos que deberán leer forzosamente para realizar sus actividades integradoras es, en el caso de la actividad integradora 3, el recurso de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Muro de Berlín y Mundo Unipolar. Estos 4 recursos son fundamentales para poder responder correctamente esta actividad. La información que ustedes utilicen en sus actividades debe de estar basada en la actividad, en los recursos de la plataforma. Pueden consultar información adicional, pero solamente para reforzar el tema, solamente para ampliar. Sin embargo, la base de las actividades debe de ser la información de la plataforma, porque de esta manera ustedes evidencian que han dado lectura a los recursos. Para realizar la actividad integradora 4, deben de revisar el archivo en PDF sobre la descolonización en África y Asia y sobre las dictaduras en América Latina. En una parte van a elegir, les pide que elijan 2 dictaduras y es en este archivo que van a dar lectura de donde van a obtener esas 2 dictaduras, porque se presenta un listado como de 10 dictadores y solamente van a elegir 2 y van a realizar el cuadro comparativo. Pero no van a buscar en internet 2 dictaduras aparte, sino van a buscar en este documento y de aquí se van a basar. Veremos entonces la realización de la actividad integradora 3. En esta actividad tiene como una introducción que el totalitarismo y la crisis económica han sido gran parte de las detonantes de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, si ya dieron lectura, se enfrentaron los países del eje y los aliados, ¿sí? Dejando un alto número de pérdidas humanas. Cuando la guerra terminó, aunque ya se habían firmado acuerdos de paz, pues el mundo quedó polarizado entre 2 bloques, los capitalistas y los socialistas. Los representantes principales de estas ideologías eran Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos países, el enfrentamiento que tuvieron estos países duró 40 años y es lo que se le denominó Guerra Fría.
Estos sucesos pasaron después del periodo de entreguerras que vieron en la semana 1. ¿Qué van a realizar en esta actividad? Esta actividad la van a entregar en un formato en PDF, perdón, en un formato en Word, ¿sí? En un procesador de texto. Lo que van a entregar en este procesador de texto será una línea del tiempo en donde van a incluir antecedentes, desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. No es necesario que se especifique antecedentes de Guerra Fría, antecedentes del muro de Berlín, porque pues la Segunda Guerra Mundial es el antecedente de la Guerra Fría y el antecedente de la caída del muro de Berlín es la Guerra Fría. ¿Sí? Entonces, es una línea del tiempo en donde van a identificar dentro de la lectura de sus recursos los principales eventos partiendo de la finalización de la Primera Guerra Mundial, que es donde nos quedamos en la primera semana. ¿Qué sucedió después de la Primera Guerra Mundial al finalizar? Lo que constituyó y la razón por la cual Alemania quedó en descontento es la firma del Tratado de Versalles, porque se estipuló que Alemania tenía que hacerse cargo de todos los gastos y todos los destrozos que quedaron, ¿no? Entonces, se van a partir en esta línea del tiempo del evento de la firma del Tratado de Versalles. A partir de ahí, eso cuenta como antecedente de la Segunda Guerra Mundial, o van a identificar otros eventos hasta llegar al inicio de la Segunda Guerra Mundial, identifican otros eventos y eso será el desarrollo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría, identifican otros eventos y lo van a colocar hasta llegar a la caída del muro de Berlín. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento en una plantilla que ya les elaboré. En un segundo punto, van a grabar un audio. En este audio, ustedes van a argumentar con palabras propias, ¿sí? La forma o de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Como les mencionaba, al darle lectura a los aprendizajes esperados, la forma en la que está conformado nuestro mundo, el mundo en el que vivimos en la actualidad, han sido repercusiones de los eventos pasados. Entonces, hay que leer los eventos pasados que vienen en los recursos de la plataforma, y también cómo estamos conformados en la actualidad, cómo está conformado el mundo en la actualidad desde el punto de vista político y económico. Van a identificar, van a leer, van a reflexionar y con palabras propias van a argumentar la forma en la que este evento de la Segunda Guerra Mundial ha repercutido. Ahorita también vamos a ingresar a verlo con mayor detenimiento. Una vez que terminen de grabar su audio, lo van a subir a una nube, ya sea a Google Drive o a Dropbox, y generan el enlace, y ese enlace es el que van a pegar en su documento de Word. Un tercer punto es un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Durante la Guerra Fría. También van a ver el recurso que ya les mencioné, ahorita vamos a entrar de nuevo, van a identificar las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que son totalmente contrarias, y van a realizar su cuadro comparativo. Al final deben de colocar las fuentes de información que utilizaron para realizar la actividad. Así hayan sido solamente información de los recursos de la semana, deben de referenciarlos. Si no colocan las fuentes de información, desafortunadamente se ve afectado el aspecto actitudinal, porque así lo está marcando la rúbrica. Ingresamos a la plantilla que les elaboré acá de la actividad integradora 3. Primeramente deben de colocar sus datos de presentación, es parte del aspecto comunicativo, ¿sí? Sin que se les mencione ya en las instrucciones de las actividades, ustedes ya deben tomarlo como
un hecho el establecimiento de sus datos de presentación, como bien puede ser un cuadrito en donde anoten su nombre, el nombre de la actividad, el nombre del facilitador, como bien puede ser toda una hoja. Nos dice entonces lo que vamos a realizar. Primero, dijimos que es una línea del tiempo en donde se incluyan los antecedentes de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. ¿Sí? Tenemos entonces, primeramente hay que enfocarse en establecer el producto que nos están pidiendo. Nos dice que se establezca una línea del tiempo, por lo tanto, no es válido hacer una cronología y establecerlo así, secuenciado, con texto, o en una tabla, ¿sí? De manera cronológica. Aunque está de manera cronológica, aunque se inicie, aunque tenga ese orden, pero si no está inmersa esa información en el producto de línea del tiempo, se ve afectada su calificación porque no están cumpliendo con lo que se les está pidiendo. Entonces, una línea del tiempo, como bien pueden utilizar aplicaciones específicas para realizarlas, como que pueden ustedes descargar gratis o hacerlas en línea, como bien pueden aprovechar las herramientas que les proporciona este programa de Word. Por ejemplo, acá, para establecer esta línea del tiempo, lo único que hice fue dar clic en la parte que dice insertar. Hay una herramienta que se llama Smart Art. Dan clic ahí y se van a la parte que dice procesos. Dentro de procesos es una línea de seguimiento. Aquí pueden identificar varios formatos, varias plantillas en las cuales ustedes nada más seleccionan la que deseen, ¿sí? Y le dan aceptar. Por ejemplo, yo le di clic a esta que ya tenemos acá, ¿sí? De hecho, aquí viene la flechita, aunque no es la indicada porque me marca dos flechas y se supone que estoy partiendo de una fecha en específica. ¿Cómo puedo cambiar mi formato? Una vez que ya le di, pero no quiero utilizar este formato, pues me selecciono y me posiciono sobre la imagen, doy doble clic y aquí me aparecen otra vez las plantillas. Si yo las quiero cambiar, aquí puedo cambiar a diferentes modalidades. La modalidad que ustedes, o la plantilla que ustedes deseen, ustedes la pueden colocar acá. Aquí hay una flecha hacia abajo, ¿sí? En círculos de manera secuenciada. Tenemos aquí al gusto y a la creatividad de cada uno. Por ejemplo, esta, ¿no? Entonces, ya una vez que establezcamos la plantilla, tenemos que irnos a nuestros recursos para identificar eventos que partan del año de 1919, que fue la firma del Tratado de Versalles, hasta 1991, que fue la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Características de la línea del tiempo es que tengan ideas cortas, solamente la fecha y el evento, ¿sí? ¿Cuál es el evento que sucedió? Y una descripción muy concisa. El año, el evento con información concisa y una imagen. Aquí pueden colocar las imágenes dentro de los círculos o bien en la parte de arriba sus imágenes o en la parte de abajo, porque por ejemplo aquí la información me va a aparecer en la parte de abajo. Entonces coloco la información y una imagen alusiva al evento que estoy mencionando. Vamos aquí a ingresar, por ejemplo, vamos a la plataforma. Tenemos acá Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a este recurso. Ingresamos y aquí podemos ver antecedentes. ¿Sí? Tenemos aquí los antecedentes. ¿Cuál es el antecedente? Con los antecedentes, como ya les mencioné, puede ser la firma, ¿sí? Del Tratado de Versalles, o también dice las crisis de los pactos internacionales de la Gran Guerra,
el fracaso de la Sociedad de Naciones, la expansión de los estados totalitarios. Aquí tenemos 3 eventos como antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Partimos entonces de 1919, ¿sí? Que de hecho aquí viene la fecha, ¿sí? Hasta 1939, los eventos que han sucedido aquí se los están mencionando. Y aquí es de donde los van a retomar. Si no tienen mayor información, por ejemplo, las imágenes, pues buscan en Google Tratado de Versalles, les aparece una imagen y la insertan. Así colocamos 2 o 3 eventos antes de llegar a 1939, cuando se detona la Segunda Guerra Mundial. Podemos poner 2 o 3 eventos a partir de 1919 hasta 1939. De 1939, cuando se detona la Segunda Guerra Mundial, colocamos aquí una imagen, con esto cumplimos. Partimos a partir de ahí, qué sucedió o qué eventos han sucedido hasta que finaliza. Para ello, seguimos en el mismo recurso. ¿Sí? Aquí viene también otros eventos que sucedieron antes de la guerra, ¿sí? Los ataques entre los países, que fue lo que desestabilizó y lo que también incitó a que se diera el inicio de la guerra, a que se detonara la guerra. Sí, aquí viene en que dice durante la guerra, aquí vienen la información sobre los eventos que ustedes van a resaltar para colocar en esta parte de la línea del tiempo, ¿sí? A partir de 1939 hasta 1945, que termina la Segunda Guerra, colocan en esta parte, en este periodo, varios eventos que van a retomar de esta información. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí los primeros 3 años de la guerra, fueron conquistas territoriales de Alemania a los países de Europa del Este y Francia. ¿Sí? Comenzó la instalación de campos de concentración en territorios de Polonia. Ese es otro evento. No tiene la fecha aquí, entonces ustedes se van a Google o al buscador y colocan inicio de la instalación de campos de concentración y buscan la fecha, y con eso ya obtienen la fecha para que tengan completo la fecha, el evento y la imagen. También la entrada de Estados Unidos a la guerra y las batallas navales en el Atlántico, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Ese también es otro evento importante que deben de mencionar en su línea del tiempo. También aquí también mencionar cuáles son los países que conforman el eje de los aliados. Y eso es lo que les menciona en esta información. Repito, pueden buscar información adicional para colocar o para reforzar esta información. Así, completamos esa parte de la línea del tiempo hasta 1945, que termina. De esta manera tenemos ya los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial en los primeros puntos antes de que se inicie la guerra, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió en el Inter o en ese periodo durante el tiempo que tardó la guerra. Y ahora vamos con la Guerra Fría, ¿sí? Que la Guerra Fría es el resultado o es lo que queda después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se encontraron 2 superpotencias con ideologías totalmente contrarias y dejaron de atacarse así de manera física. Hubo una guerra en la que, una guerra armamentística, una guerra de ideologías, pero sin atacarse de manera bélica, ¿sí? Sin embargo, fueron muchos años que estuvieron en este conflicto y por lo tanto hubieron también varios eventos. Inicia la Guerra Fría, después de la Guerra Fría se construye el Muro de Berlín. Entonces aquí nos vamos a ir, salimos de este recurso y pasamos a lo que es la Guerra Fría. Aquí tenemos ya la Guerra Fría, cuando inició, ¿sí? los años,
podemos aquí retomar cierta información. O bien, a partir de la construcción del muro de Berlín, aquí sí trae fechas, 13 de agosto de 1961, ¿sí? Se construye el muro de Berlín y tardó 28 años. Aquí vienen los antecedentes y todo lo que, y el desarrollo, ¿sí? La construcción del muro y varios eventos que ustedes pueden rescatar para retomar y colocarlo en la línea del tiempo. Finalmente, sí, así ya tenemos aquí más información para colocar antes de llegar a la finalización con la caída del muro de Berlín. Y terminamos en esta fecha, que fue en 1991, caída del muro de Berlín y desaparición de la Unión Soviética. Finalizamos con este evento, la línea del tiempo, y repito, pueden utilizar este formato o esta plantilla, o bien aquí tenemos otros modelos, ¿no? Recuerden insertar imágenes, puesto que es otra característica del producto de una línea del tiempo. Vamos al segundo punto, lo que es el audio. ¿Qué van a mencionar en el audio? Primeramente les dice que van a argumentar sobre la forma en la que la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. ¿Cómo ha repercutido? Primeramente, o sea, si ustedes ya dieron lectura, podrán observar que hubo una reestructuración de las fronteras y la creación del Estado de Israel una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el que Alemania haya quedado dividida en 4 bloques, en donde intervinieron los países como Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, ¿sí? En el que Rusia se anexionó con Estonia, Letonia, Lituania, en el que Austria, Checoslovaquia y Albania volvieron a ser independientes. Esa es una repercusión de cómo está actualmente. De igual forma China, que recuperó sus territorios, Italia, que perdió sus colonias, Estados Unidos, que se quedó con parte de Alemania y numerosas islas del Pacífico, y Corea, que se divide en Corea del Norte y Corea del Sur, tal como la conocemos actualmente. Desde el punto de vista territorial, ya hubo una repercusión en cuanto a la segunda, a lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial. También se creó el Estado de Israel, en donde se le entregó al pueblo judío parte del territorio de Palestina, y por ello es que en la actualidad sí, hay conflictos actuales entre Israel y Palestina, en donde la ONU determinó que debería crearse 2 estados, uno judío y uno árabe, los cuales han permanecido en disputa hasta la actualidad. Creció el analfabetismo en países como México, por ejemplo. Hubo un gran auge en cuanto a la industria cinematográfica, partió de ahí para darse a conocer muchos actores y actrices. También cambió el modo, también cambió la cultura, el expresionismo, el papel de la mujer y de las minorías étnicas se adquirió una mayor relevancia, y también ahora, como podemos constatar, la mujer puede votar, ¿no? Que es el sufragio femenino, que anteriormente pues no se veía. En cuanto a lo tecnológico, también fue en estos eventos bélicos cuando se crea la primera computadora, cuando querían decodificar los códigos que usaban los nazis, ¿sí? Se crea, a partir de ahí también empezó este auge por la tecnología con la máquina de Turing. De igual forma, la industria militar y las bombas atómicas, que fueron ahí donde hubo ese descubrimiento de la fisión nuclear, el descontento, la falta de fe en la humanidad, que actualmente podemos constatar,
porque los países involucrados evidenciaron la crueldad y lo poco que les importa la población civil, como es en el caso de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Atacaron población civil y no hubo una forma de justificar ese evento. También se creó la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos, también la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones de Refugiados, repercusiones económicas y la reconstrucción. Pero también hay otro factor cultural, hay cambios culturales y también en cuanto a la alimentación, ya que, por ejemplo, dentro de la cultura alimenticia surge también lo que son las comidas rápidas, por ejemplo, McDonald's, que retomó o que se inspiró en las líneas de ensamble de armas de la Segunda Guerra Mundial, retomó esa parte McDonald's y es así como ahora tiene una gran éxito, ¿no? Las aplicaciones de la energía nuclear y el cambio de la política china a un sistema comunista. En cuanto a la comida también tuvieron que, surge lo que son las comidas rápidas, a diferencia de lo que era antes, después de la Segunda Guerra Mundial. También la mujer tenía que trabajar y las comidas pues tenían que ser más prácticas. Son lo que les acabo de mencionar, son algunas repercusiones que ustedes pueden retomar para poder argumentar sobre la forma en la que la Segunda Guerra Mundial ha repercutido en lo que conocemos ahora en el mundo actual, desde el punto de vista económico, político y cultural. Y territorial también. Aquí les voy a compartir estas plantillas y en esta plantilla les coloqué también tres fuentes de información que pueden consultar para reforzar la información. Vamos con el punto 3 de la actividad integradora 3, que es el cuadro comparativo. Este cuadro comparativo es entre Estados Unidos y la Unión Soviética, puesto que fueron los dos países que quedaron en disputa después de la Segunda Guerra Mundial y a este periodo se le denominó Guerra Fría. Para realizar este cuadro comparativo deben de revisar el recurso de Guerra Fría. No es necesario revisar ningún recurso más, ninguna información adicional, porque aquí viene la información que necesitan y viene muy completa para completar este cuadro que se les está pidiendo. Ingresamos acá. Vamos aquí a la plataforma. Ingresamos a lo que es el recurso de Guerra Fría. Tenemos acá, damos clic en Guerra Fría y esta es la información. Primeramente tenemos los dos países, que es Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la URSS. En primera instancia, ambos países, como ya mencioné, tienen ideologías contrarias. Entonces, por una parte, puedo colocar el bloque en Estados Unidos, encabezaba el bloque capitalista y la Unión de Repúblicas Socialistas encabezaba el bloque socialista. Estados Unidos, dentro del bloque capitalista, significaba que la propiedad y la administración son de particulares, los dueños del capital son los dueños de los medios de producción. El resto de los mortales solamente les trabajan a los particulares, quienes se enriquecen, ¿no? Y esta era una de las cosas o de los puntos que defendía el otro bloque, que era el bloque socialista, ¿sí? Porque solamente se beneficiaban algunos particulares, pues los que tenían el capital. En cambio, en el bloque socialista, la propiedad y la administración las ejerce el Estado es quien regula los medios de producción y es el que distribuye los bienes, es el que establece qué, cómo y cuánto producir. Aquí ya viene información para colocar de un lado de su cuadro
en cuanto a Estados Unidos, y del otro lado del cuadro, que es para la URSS. Aquí tenemos ya la construcción del cuadro, entonces ya la información que les acabo de mencionar lo pueden colocar en este espacio para Estados Unidos y en este espacio para la Unión Soviética. Sin embargo, no es suficiente todavía, pero la información no ha terminado. Aquí tenemos más información sobre inicios de la guerra. Aquí tenemos también, por ejemplo, otra diferencia. Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron bajo un régimen democrático liberal y formaron la República Federal Alemana. Y por la parte de la Unión Soviética se forma la República Democrática Alemana bajo un régimen comunista. Aquí tenemos otros dos puntos que también pueden colocar en su cuadro. Hubieron puntos de fricción, ambos, sí, esto es lo que tienen en común, que ambos querían expandir su ideología, ambos querían demostrar el poder armamentístico, tecnológico y científico, y es aquí donde se inicia la carrera espacial. Aquí vienen otros puntos también, los países beneficiados por el Plan Marshall, la Organización Europea de Cooperación Económica. Este es otro punto para Estados Unidos, y para la Unión Soviética es que los países comunistas crearon un organismo de cooperación económico llamado Consejo de Asistencia Económica Mutua. Para Estados Unidos, la alianza militar entre Europa Occidental y Estados Unidos se logra con la OTAN, y para la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia. Otros dos puntos que también pueden retomar para colocarlo en su cuadro. Aquí viene más información. Francia criticó la estructura de la OTAN por parte de Estados Unidos, y por parte de la Unión Soviética, China seguía un comunismo revolucionario. Por parte de Estados Unidos hubieron revueltas en universidades occidentales, y por parte de los comunistas dice que en diversos países se quería establecer sus propias políticas y no depender de Moscú. ¿Sí? Así que tiene bastante información en este recurso. De aquí van a retomar la información para colocarla en el cuadro comparativo que les está pidiendo la actividad integradora 3. Terminan, completan el cuadro. Finalmente, las fuentes de información, si solamente se basaron de los recursos de la plataforma, pues referencian recursos de la plataforma, aunque van a consultar fuente adicional porque van a retomar imágenes y fechas para completar su línea del tiempo. Estos son los 3 puntitos que deben de integrar en su actividad integradora 3. Repito, voy a compartirles la plantilla para quienes lo quieran utilizar, lo quieran retomar. Ustedes borren nada más aquí las instrucciones o las indicaciones que les hago, denle un formato en específico, un formato personal, para que muestren su creatividad también. El audio, recuerden, lo tienen que subir a la nube, a Google Drive, por ejemplo, generar el enlace, y es lo que van a escribir aquí. ¿Sí? Aquí van a escribir el enlace. Aquí les coloco que pongan el borrador de lo que van a grabar. ¿Por qué? Porque en caso de que ya cerraron los espacios de la plataforma y reviso su actividad, después, a partir del lunes, martes, para quienes suben viernes, sábado y domingo, que empiezo a calificar hasta el lunes, ya no les puedo decir tu enlace o tu audio no se escucha. Entonces, en el caso de que por alguna razón el audio no se escuche, si ustedes colocan aquí el borrador de la información que se menciona, puedo tomarlo, ¿sí? como válido, como que sí generaron su enlace y su audio, nada más que pues, por problemas técnicos no se puede escuchar. Para garantizar o para que ustedes estén seguros de que la información fue recibida por el facilitador. Por eso les sugiero que coloquen su borrador. Bueno. Entonces, terminamos con la actividad integradora 3 de la línea del tiempo, el audio, el cuadro comparativo y sus fuentes de información. Vamos ahora con la actividad integradora 4.
En la actividad integradora 4 nos vamos a enfocar a lo que es Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX, en donde les dice que mientras las grandes potencias se enfrentaban tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, por este lado las colonias en Asia y África también decidieron luchar por la libertad. Ellos buscaban la descolonización. Buscaban también ideas de libertad, surgió el socialismo, esto fue lo que los incitó o los apoyó para que pudieran buscar esta libertad. Llegaron estas ideas a Latinoamérica, sin embargo, las dictaduras militares impidieron la adopción de estas ideologías. ¿Qué van a realizar en esta actividad integradora 4? Van a hacer también 3 puntos, como en la actividad anterior. La van a entregar también en un procesador de texto. En esta actividad van a realizar primeramente una descripción en una cuartilla sobre el proceso de descolonización de Asia y África, donde deben de colocar los países que se involucraron, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. En un punto 2 van a elaborar un cuadro comparativo similar al de la actividad anterior, pero en este caso, en lugar de que sea el cuadro comparativo entre los países que participaron en la Guerra Fría, en este caso, permítanme tantito. Ok, en este caso van a elaborar un cuadro comparativo, pero entre 2 dictaduras o revoluciones de América. Esta información la van a retomar del recurso de dictaduras de la plataforma. Pero en este cuadro debe de ir especificado el país, el dictador, el periodo que abarcó, los antecedentes y las consecuencias. Todo está en sus recursos de la semana. En un punto 3, van a basarse de lo que van a elaborar en este cuadro comparativo en el punto 2, si eligieron, o sea, de las 2 dictaduras que elijan, las van a comparar la información que tiene, y en base a esa comparación, en el punto 3 van a escribir una conclusión donde describan las similitudes que encontraron entre esas 2 dictaduras, ¿sí? Sobre esos procesos elegidos en el punto 2. Vamos a entrar a la plantilla que ya les elaboré acá. Recuerden sus datos de presentación en la primera hoja o en un pequeño cuadro. Empezamos con el proceso de descolonización de Asia y África. Es importante que separen. Primero colocamos proceso de descolonización de Asia y proceso de descolonización de África. En ambos deben de incluirse los países, los antecedentes, el desarrollo, la ideología y las consecuencias. También está la información en sus recursos de la plataforma. Vamos a ingresar aquí en descolonización en África y Asia. Este es el recurso que ustedes van a requerir para realizar este punto. Dice descolonización de África y Asia. Primeramente dice colonización de África. Como les está pidiendo antecedentes, entonces ustedes dan lectura a lo que surgió durante la colonización de África. Es este pequeño texto y los países que se resistieron al dominio europeo. Sí, aquí vienen los países que no lo aceptaban, que no lo acataban. Ustedes dan lectura a todo esto que viene acá sobre la colonización de África. No copien y peguen, sino denle lectura, y lo que hayan entendido lo escriben, ¿sí? de todo esto con sus propias palabras, lo escriben como antecedentes de la descolonización de África, ¿sí? Este sería el antecedente. Después les dice que escriban el desarrollo de la descolonización, la ideología, las consecuencias y los países involucrados. También aquí lo van a observar.
Tenemos aquí descolonización de África. Y aquí pueden ver que el proceso de descolonización de África fue el resultado de factores políticos internos y externos. Aquí tenemos los factores internos y aquí los externos. Entonces, lo que hacemos es nada más desarrollar el proceso de descolonización, es el resultado de los factores políticos internos, como las clases sociales altas, los partidos políticos, los sindicatos, los excombatientes, pero también se debió a los factores externos, como la Conferencia de Accra, Grupo Casablanca, Conferencia de Bandung, Conferencia Tricontinental, etcétera. ¿Sí? En donde estos países que pertenecieron o que buscaban su descolonización, partían de una ideología antiimperialista, es decir, que buscaban su libertad. Querían ser libres, querían dejar de ser colonias de los países imperialistas. Gracias a esto, más tarde se logró la independencia política y la creación de los estados modernos en África. Los países que participaron en esta o que se convirtieron en estados modernos es Marruecos, Túnez, Ghana, Guinea, Togo, Benín, Nigeria, Madagascar, Senegal. Con esta información, sin copiar textualmente, sino haciendo una paráfrasis o incluyendo palabras propias para mencionarlo, con esto cumplo con esta parte del proceso de descolonización en Asia. ¿Cuál es la ideología? La libertad, ¿sí? La ideología antiimperialista. Lo menciona aquí, en esta parte que dice aquí. Ideologías antiimperialistas, ¿sí? Una ideología que buscaba la libertad de las potencias que las dominaban. Esa es la ideología. Aquí están los países, aquí viene el proceso. ¿A qué se debió el proceso de descolonización? A los diferentes factores internos y externos. Los antecedentes, ¿por qué hubo una colonización? Aquí también dan lectura y así establecen en primera instancia los antecedentes, el proceso de descolonización, su desarrollo, los países involucrados y la ideología. Lo mismo van a realizar para Asia, ¿no? Aquí también vienen este pequeño, 2 párrafos, lo que es la colonización de Asia, le dan lectura y escriben con sus propias palabras esta información. Extraen ideas principales y es lo que van a colocar como antecedentes de la descolonización de Asia. Como desarrollo, ¿sí? Que es durante la... Bueno, aquí esta es parte de la colonización, también es antecedente, sublevaciones durante la colonización, a pesar de que pues habían países que estaban siendo colonizados, habían grupos que no lo permitieron, como la rebelión de los cipayos en India, la guerra de los Bóxer en China, que conformaban sociedades secretas con fines políticos, que practicaban artes marciales y que su objetivo era expulsar a los extranjeros de China, ¿sí? Estos eran grupos que se sublevaron contra la colonización. En cuanto al proceso de descolonización, aquí pueden retomar esta información, que se logró por las guerras de independencia, que se basaron en ideas populistas y nacionalistas, como por ejemplo cuando Japón gana a Rusia, ¿sí? Firman el Tratado de Portsmouth, en donde Corea es puesta bajo el protectorado japonés, en donde se iniciaron agitaciones en las provincias de Cantón y Yangtze, y la guerra de Indochina, en donde la Liga Patriótica para la Independencia del Vietnam, junto con varios grupos nacionalistas, enfrentan la hegemonía francesa. Aquí viene información, le dan lectura o parafrasean y colocan esto sobre el proceso de descolonización de Asia. Los países que participaron, pues aquí también los mencionan, como Japón, Rusia, Francia, China, ¿sí? Corea, Indochina. Sí, aquí de antemano ya les están mencionando los países que participaron dentro de la descolonización de Asia. De esta manera, ya tenemos entonces la descolonización de Asia y la descolonización de África.
o viceversa, ¿no? Primero pueden poner África y luego Asia, como ustedes gusten, siempre y cuando realicen el proceso, ¿sí? De una cuartilla. Entonces, media cuartilla debe de ser específico para Asia y media cuartilla para África. En un punto 2, la comparación entre las dos dictaduras en América Latina del siglo XX. En primera instancia debemos de saber qué es una dictadura. Vamos a ingresar al recurso en la plataforma sobre las dictaduras. Y tenemos acá dictaduras en América Latina. Nos vamos al recurso. Tenemos aquí cuáles son los antecedentes, en donde después de las guerras ocurridas, los países de América Latina trataron de adoptar el modelo económico de sustitución de importaciones, es decir, que querían nada más consumir lo que se produjera en el país. Sin embargo, esto no convino a Estados Unidos y al darse cuenta revierte este proceso y quiere recuperar otra vez su economía. Retoma su puesto hegemónico y empieza a crear nuevas formas para que todos los países de Latinoamérica dependieran de él, a través de nuevas formas, tanto políticas, tanto económicas como políticas, para que pudiesen estar solamente prestos o pertenecer a o depender de Estados Unidos. Entonces, empiezan a surgir lo que son las dictaduras. Sí, que es una dictadura, aquí menciona que es un régimen político en el que el poder se concentra en una persona o un grupo de personas. Los puestos no los ganan por elección, sino por la ausencia de partidos políticos o presencia de partidos únicos. Aquí vienen las características, hay restricción en la participación, los líderes vienen del sector militar, las fuerzas militares tienen facultades extraordinarias y se instituyen las leyes marciales. El desarrollo de las dictaduras, en donde vieron que a partir, por ejemplo, a partir de la Revolución Cubana, los movimientos de izquierda en Latinoamérica aumentaron. Cuando hablamos de movimientos de izquierda, estamos hablando de un movimiento socialista que era la ideología que difundía la Unión Soviética. Entonces, esto empezó a crear y a consolidarse grupos revolucionarios, incrementan las huelgas, incrementan las manifestaciones, la organización de campesinos y obreros, puesto que había descontento, ¿sí? En un sistema capitalista, como ya mencioné al principio, los dueños del capital son los dueños de los medios de producción y son los que son los empresarios y son los que se enriquecen. El resto son los obreros que ganan un salario mínimo muy bajo y que trabajan todo el día y pues no están más o no aspiran a más que ser eso. Hay mucha pobreza, pocos ricos y muchos pobres. Entonces hay mucho descontento y los grupos de izquierda lo utilizaron como una base, utilizaron como base ideológica el marxismo. Esto no convino o no convenía a lo que es el país de Estados Unidos, puesto que les acaban el negocio, como dirían algunos, ¿no? Permítanme tantito. Entonces, Estados Unidos interviene en estas revoluciones, intervienen y apoyan a ciertas personas para imponerlas como dictadores en algunos países. De esta manera, en 1975 se instrumentó la Operación Cóndor, cuyo propósito principal era efectuar acciones de inteligencia para perseguir y exterminar a los grupos que se oponían a las formas de gobierno instauradas. ¿Sí? A este programa se incorpora Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Estados Unidos impuso a los líderes o tuvo el apoyo de ciertos líderes y de esta manera se legitima la dictadura. En la dictadura hubieron formas de represión como la censura, el exilio, la detención, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Estas son características de las dictaduras, las cuales ustedes van a observar al momento de elegir sus dos dictaduras. Aquí viene el cuadro donde aparecen los países
y los dictadores de los cuales ustedes van a leer y van a elegir 2 de ellos. No van a buscar en fuentes adicionales. Aquí está la información. Tenemos Argentina con el dictador Juan Domingo Perón, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, sí, hasta ahí. En algunos trabajos colocan a Porfirio Díaz en México, pero eso no aparece acá, por lo tanto no se va a considerar parte de como dictaduras. Entonces, no coloquen otra información que no sea la que aquí se les está proporcionando. Les pide, vamos a entrar aquí al cuadro, les pide que establezcan el país. Vamos a suponer que elijo a Argentina y elijo a Chile, ¿no? Ya tengo a los 2 países que retomé de este cuadro que me aparece aquí en la información de la semana, ¿sí? En dictaduras en América Latina. Entonces, ya elegí los 2 países. Ahora voy a buscar el dictador de Argentina y dictador de Chile. Me voy aquí, dictador de Argentina, Juan Domingo Perón, Jorge Rafael Videla. Dictador de Chile, porque ese es el país que elegí, pongo Augusto Pinochet. Ahora me pide que coloque el periodo que abarcó el proceso. Entonces, periodo que abarcó el proceso en Argentina, coloco de 1943 a 1955, de 1973 a 1974 para Juan Domingo Perón y de 1976 a 1938. Eso es lo que voy a colocar en mi cuadrito en la parte que dice periodo que abarcó el proceso. En la parte de Chile, el periodo sería, voy a Chile, y aquí tengo el periodo de 1973 a 1990. Con eso completo hasta el punto 3, ¿no? Ya puse el país, ya puse el dictador y el periodo. Ahora me pide antecedentes y consecuencias. Antecedentes, también lo tengo acá en el siguiente párrafo. Por ejemplo, para Argentina dice que Juan Domingo Perón ocupó la jefatura de gobierno cuando le quitaron el poder con un golpe militar. Este sería el antecedente. Consecuencia, 18 años después fue reelecto para dirigir la dictadura de 1973. Viene muy poquita información, así que pueden colocar como consecuencia, pueden buscar en fuentes adicionales y colocar las consecuencias que se dieron en la dictadura de Juan Domingo Perón o Jorge Rafael Videla, ¿sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Para que puedan identificar las características de la dictadura y lo puedan comparar con el otro que eligieron, o bien utilizar otro país. Ahora vamos con Chile. Por ejemplo, dice que esta dictadura contó con el apoyo de Estados Unidos. Ese es un antecedente. Ya vimos aquí que Estados Unidos impuso a varios personajes para colocarlos como dictador. Inició con el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. Esto pueden colocar como antecedente. No viene acerca de las consecuencias que se pide que especifiquen aquí en su cuadro las consecuencias. Entonces eso es lo que van a buscar en fuentes adicionales para completar. En algunos otros países sí lo menciona, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Bolivia, que dice Hugo Banzer derrocó a Juan José Torres, durante su gobierno se suprimió, aquí viene una consecuencia, se suprimió el movimiento obrero, se suspendieron los derechos civiles y se enviaron tropas a centros mineros. Esas son consecuencias. Este sería en el caso de que eligieran Bolivia. Bolivia sí trae la información más completa. Algunos países no, entonces quienes no traigan la información completa, quienes no mencionen sus consecuencias, deberán buscarlas en fuentes adicionales. Ya que hayan completado el cuadro, ahora vamos con la conclusión. Esta conclusión debe de tener mínimo 5 renglones. Cuando se especifica la extensión es importante acatarla porque si no se ve afectado el aspecto actitudinal. Aquí van a colocar las similitudes que encontrarán. Similitudes significa lo que encontraron que es igual, ¿sí? Lo que hizo Argentina y si es lo mismo que hizo Chile. Esas son las similitudes.
Se los especifico porque algunas veces colocan las diferencias y aquí no se pide las diferencias, sino lo que encontraron igual, lo que se hace, lo que se hizo en Argentina, lo que se hizo en Chile, o bien lo que se hizo en Bolivia y en Cuba, o Colombia y Chile, dependiendo de los países que ustedes hayan elegido. En 5 renglones deben especificar esas similitudes. ¿De dónde se van a basar? Pues de las características de lo que son las dictaduras. ¿Cuál de las dos dictaduras? ¿En cuál de las dos dictaduras había represión? Si había represión en las dos, si había alguna otra como la censura, si en las dos hubo exilio, si en las dos hubo golpe de Estado, si en las dos habían asesinatos, si en las dos habían desaparición de personas, si tenían estas características las dictaduras que ustedes están analizando. Con eso finalizan el punto 3 de la actividad integradora 4 y finalmente sus fuentes de información. Recuerden, si consultaron los recursos de la plataforma, referencien la información de los recursos de la plataforma y también anexen las fuentes adicionales. Hay una página que consultan comúnmente y es erróneo, la página de Brainly. No es correcto utilizar la información, no es una fuente ni académica ni con validez, porque es una página de preguntas y respuestas. Suelen tomar las conclusiones que ahí les mencionan y las pegan. Cuando se encuentra eso en las actividades, se considera plagio y se arriesgan a que tengan una calificación de no evaluable. Entonces, no se arriesguen, eviten consultar, eviten referenciar esa página. Si quieren tomarla como apoyo, como para tomar ideas, está bien, pero no pueden copiar y pegar. Ok, sería entonces todo en cuanto a la actividad integradora 4. Pasamos a la parte de dudas. No sé si tengan alguna duda, pues es momento de exponerlas. No, ninguna, todo estuvo muy clara su clase el día de hoy, maestra. Muchas gracias, buenas noches. Perfecto, Concepción, gracias. Beatriz, ¿tienes alguna duda? ¿Mara o Liliana? No, maestra, no. Todo estuvo muy claro. Gracias. Perfecto, Mara. Bueno, pues entonces damos por finalizada la sesión. Quedo al pendiente de cualquier duda que surja cuando estén realizando sus actividades. Con mucho gusto les voy a responder. Muchísimas gracias por su tiempo, maestra. Seguimos en contacto, gracias. Gracias, Concepción. Estaré al pendiente. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.